Amén. Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a esperar para que todos podamos estar ubicados ahí. Si alguien no trae Biblia, por favor, compártanla para que podamos todos entrar a la palabra de Dios. Bien, Hechos capítulo 3, versículo 19. Todos juntos vamos a leerlo, por favor. La palabra de Dios dice así: así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Una vez más. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Tomen su asiento, tomen su lugar, mis hermanos. Y hablando del encuentro, les decía que nos veníamos a este versículo. ¿Por qué? Porque esto que declara la palabra de Dios aquí en el libro de Hechos es algo que Dios quiere para su pueblo, es algo que Dios quiere para nosotros. Dice que de su presencia vienen los tiempos de refrigerio. Cuando llegamos a casa después de mucho trabajar, ¿no? Bueno, los que tal vez trabajan en casa, tal vez las mamis o la gente que labora en casa, siempre llega un momento en donde necesitamos refrescarnos, donde necesitamos descansar. Incluso la hora muchas veces más esperada es la hora de la comida, ¿no? A veces cuando entramos estamos trabajando y de repente volteamos a ver el reloj y decimos, ay, falta tanto para la hora de la comida, ¿no? A mí se me hace más lenta la hora de la comida que la hora de la salida, no sé por qué. Pero en general, ¿no? Siempre estamos expectantes, y en la hora de la comida, ¿no? Es ese momento en donde podemos estar un poquito más tranquilos. A veces también sucede que nos llevamos la comida donde trabajamos, ¿verdad? Cosa que no deberíamos hacer, porque la hora de la comida es sagrada, hermanos, eso no se hace. Pero bueno, son momentos en donde la misma palabra de Dios dice que Dios quiere darnos tiempos de refrigerio, momentos en donde nuestra alma, donde nuestro espíritu pueda ser fortalecido, de tal forma que cada vez que tú y yo venimos a la casa de Dios, esto mismo es lo que acontece, esto mismo es lo que sucede. Dios quiere darnos tiempos de refrigerio. Dios quiere darnos tiempos en los cuales nosotros podamos recobrar fuerzas. Incluso hoy, por ejemplo, ahorita que está el Mundial, ¿verdad? Cada vez que están los partidos, pues no se pueden jugar los 90 minutos de corrido. Tiene que haber un momento de refrigerio. Así también nosotros necesitamos momentos en donde tener ese refrigerio para nuestras almas. ¿Por qué? Hay un ejemplo de cuando Jesús llega a la casa de Marta, de María, de Lázaro, y llegando él a ese lugar, a Jesús le gustaba mucho ir y visitarlos, porque en ese lugar Jesús era bien recibido. Había muchos otros lugares en donde también a él se le recibía, pero específicamente la Biblia nos enseña que cuando Jesús tenía ciertos momentos para poder él estar un poquito tranquilo, iba y visitaba a sus amigos, a Lázaro, a Marta, a María. Pero hubo un momento en donde cuando Jesús llega, María está sumamente ocupada, sumamente atareada, y de tal forma que incluso voltea con Jesús y le dice, Señor, no te preocupa que yo estoy aquí con todo el quehacer y mi hermana María está ahí sentada ahí contigo, está a tus pies, dile que venga y que me ayude. De tal forma que Jesús le dice, habla con ella, con María, y le dice, María, ella ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Ella escogió estar a mis pies. Y todavía le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar afanados por mil cosas, por las situaciones? Incluso, déjenme les digo, a veces venimos a la casa de Dios con todas las cosas que traemos en casa. Incluso a veces, siendo el fin de semana, estamos pensando en las cosas que hay del trabajo. Y suceden cosas bien raras, porque estando en el trabajo pensamos en la casa. Y estando en la casa pensamos en el trabajo. O sea que en ningún lugar estamos en paz. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él nos quiere hacer vivir confiados, que Él quiere que nosotros vivamos confiados, vivamos en paz. Es más, hasta el mismo texto, el Salmo 4:8 lo dice. Paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Dios quiere que vivamos con confianza, con tranquilidad, con paz. Tanto así que Dios se preocupa por nuestro sueño. Y el salmista lo declaraba: me puedo dormir en paz, me puedo dormir tranquilo, porque mi vida está en las manos de Dios. ¿Cuándo es que no estamos tranquilos? ¿Cuándo es que vienen esos momentos, esas inquietudes? Cuando entonces nuestra vida no está fundamentada totalmente en el Señor. Sucede esto, y aún nosotros siendo creyentes podemos entrar en momentos así. Dios quiere tiempos de refrigerio por eso, porque sabe que el creyente también puede tener momentos en donde se puede agobiar. Marta, María y Lázaro eran personas a quienes Jesús, además de visitarles, constantemente compartía con ellos cosas que no compartía incluso con la gente en general. Incluso compartía cosas con ellos que hasta los mismos discípulos paraban orejas. ¿Qué les está diciendo? A ellos siempre les dice muchas cosas. En la academia incluso hay una clase especial que se llama la escuela de Marta, ¿no? Cuando Jesús llega a resucitar a Lázaro, o llega a visitarlos después de que Lázaro muere. Y Jesús llega después de 4 días de que falleció Lázaro. Y le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y empieza un diálogo entre Marta y Jesús. Y Marta está demostrando todo lo que sabe de Biblia, o todo lo que sabe de las palabras que Jesús le había hablado. Sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. No, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día final. Y lo que Jesús le estaba diciendo una y otra vez es: Marta, tu hermano va a resucitar. Pero ella, por la situación en la que estaba, no podía atender ni escuchar claramente lo que Jesús le decía. Por eso te decía, incluso nosotros los creyentes nos encontramos en ocasiones en situaciones como estas, en donde tenemos la palabra, tenemos el conocimiento de la palabra, pero las cosas en el trabajo, las cosas en la casa, las cosas, no sé, los chavos en la escuela o entre los amigos, están haciendo que a veces no vivamos en paz, no vivamos confiados, que no durmamos en paz. No sé por qué algunos dicen: yo voy a la casa de Dios, ahí sí duermo en paz. No, hermanos, aquí no. Es en su casa, en su camita, donde tiene que dormir en paz. Entonces cuando la pastor diga: dale un codazo a la lado, ya saben que hay hermanos que están aplicando el 148 aquí en la iglesia. Y no, aquí no va, ¿no? Entonces, gracias a Dios, la pastor es tranquila y dice: dale un codazo, no como David, que agarraba piedras. La pastor tranquilita con codacitos. Entonces, no vivimos muchas veces con la confianza que Dios quiere que vivamos, porque nos puede pasar, porque somos humanos, porque somos carne. Y Dios sabe y se acuerda de nuestra condición, que somos carne, que somos polvo. Cuando el hombre pecó en el Génesis, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero también se acordó cómo formó al hombre, que el hombre es polvo. Y dijo: no los voy a raer de la faz de la tierra. Y entonces entró en contacto con un hombre, Noé. Y a través de Noé fue salva toda la raza humana. Entonces, Dios quiere darnos tiempos de refrigerio. Aquí tal vez, cuando nos congregamos, hay gente que tiene poquito tiempo de buscar a Dios. Habemos algunos que ya estamos más veteranos, ¿verdad?, en esto de ser creyentes. Pero les voy a decir algo: somos los que llevamos más tiempo, los que más necesitamos tiempos de refrigerio. Porque es incluso a los que Satanás está buscando más. Porque los que tienen poco tiempo de acercarse a Dios están en su primer amor. Entonces, estando en el primer amor, cuando está uno enamorado de la novia, aunque sean las 3 de la mañana, para que sean las 3 de la mañana, se le pasó el amor, no, aquí asaltan, aquí matan, ya me voy, ¿no? Y ya ni luego, ya ni le va a ver. Ahora ya con eso de WhatsApp, ya puro WhatsApp, ¿no? Un FaceTime, ¿no? Entonces, cuando se acaba el amor,
cuando el amor se enfría, entonces como que las cosas cambian, ¿verdad? Cuando está uno en el primer amor, pueden pasar muchas cosas y está uno... Pero cuando va pasando el tiempo, cuando transcurren los días, las semanas, los meses, los años, como que la cosa cambia, ¿no? Entonces, nuestra relación con Dios, por eso Jesús dijo que Él es el novio y que la iglesia es la novia. Y vean cómo es Dios, y de verdad, hermanos, por eso Jesús dijo, aprended de mí. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Jesús no es un mal novio de la iglesia. Por eso dice que Él quiere dar tiempos de refrigerio. Él tiene cuidados de la iglesia. Y es tal vez raro porque, ¿cómo que Jesús es el novio? Y la iglesia la novia. Bueno, es que no se habla mucho de eso, pero la palabra de Dios lo dice así. Tanto así que van a venir las bodas del Cordero. Cuando Cristo venga por su iglesia, mientras aquí abajo los que se queden van a estar padeciendo de la gran tribulación, los que nos vayamos, primeramente Dios, ¿no? Los que nos vayamos con Cristo, ¿dónde vamos a estar? Ay, mire, nomás nos vamos dos. Los que nos vayamos con Cristo, amén. Ay, ya después que pusieron el ejemplo, ¿eh? Pero bueno, amén, todavía vale, ¿no? Los que nos vayamos con Cristo, ¿qué vamos a estar haciendo? Y en las bodas están ahí todas. ¿Cómo son las bodas? Ahora, hace un momentito estábamos sentados aquí siendo partícipes de la Santa Cena. Ahora, ¿sabe cuánto tiempo van a durar las bodas? En las bodas de Canaán, ¿cuánto tiempo duraban? ¿Cuánto tiempo duró la boda donde asistió Jesús allí en Canaán? Unas semanas, ya acostumbran el bodorrio, los judíos. Y nosotros nos invitan y salen medianoche y como la Cenicienta ya nos vamos a la casa, ¿no? No, hombre, estos brothers pues sí se la avientan toda la semana, ¿no? Lo mismo va a pasar ahí arriba, toda la semana, pero toda la semana, como las 70 semanas de Daniel, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Va a durar 7 años, lo que dura la gran tribulación, van a durar las bodas del Cordero. La gran tribulación van a durar 7 años. Entonces por eso les digo, mientras acá abajo Dios va a estar derramando su ira, porque dice que va a ser la ira de Dios y la ira del Cordero. O sea que son dos. Dios y Jesucristo, ahora sí bien enojados en contra de toda la humanidad. Más aparte el poder del diablo actuando a través del anticristo. Imagínense ese licuado. ¿Cómo le va a ir a la humanidad? Pero nosotros vamos a estar ahí, primeramente Dios. Ay, no. Pues sí, Dios nos libre, de veras. Por eso Dios manda tiempos de refrigerio. Porque sabe que nuestra alma necesita fortaleza. De tal forma que quiero poner algunos ejemplos, quiero que me acompañen al libro de Génesis. Vamos a ver un poquito en lo pasado, pero también vamos a ver en lo actual. Génesis, en el capítulo 18. Génesis 18, y vamos, bueno, les voy a leer del versículo 1 al versículo 11, dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado de cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo.
Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hasta ahí, hasta el versículo 8, iba a seguir, no, hasta ahí. Fíjense, este es un momento en donde Abraham, incluso si ustedes ven, ya no dice Abraham, ya dice Abraham, y ya no es Sarai, ahora es Sara. Eso quiere decir que ya hubo un momento en donde Dios ya había tratado con ellos. Sin embargo, Dios todavía tenía algo más que hacer con ellos, de tal forma que fíjense cómo dice en el versículo 1, después le apareció Jehová. Pero en el versículo 2 dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones. Entonces, ¿quién se le apareció? ¿Jehová o 3 varones? ¿Jehová? Pero entonces, ¿por qué son 3 varones? Bueno, eso usted ya lo sabe ahorita, porque ya conocemos. Pero, no, sí. No, pero fíjense, el mérito de Abraham era incluso este. En aquel tiempo, Dios no tenía nombre. Es decir, Dios no era conocido. Saben, y aquí dice Jehová, entonces van a decir: bueno, ¿por qué dice Jehová? ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Entonces, ¿Moisés ya conocía a Jehová? Ay, pues sí, pues claro, pues él fue el que dio a conocer a Jehová. Sin embargo, Abraham no conocía a Jehová por nombre, no le decía Jehová. Sabía que era Dios, pero no le decía Jehová. De tal forma que, como bien dicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, él no lo sabía. Para él eran 3 varones que iban pasando, que iban de camino. Pero a través de ellos, Dios le iba a bendecir. De tal forma que, por ejemplo, cuando estamos en un encuentro, tú vienes a un encuentro con Jesús, pero ¿ves a Jesús? Los que han venido a un encuentro con Jesús, ¿han visto a Jesús? No. ¿Cómo es Jesús? Bueno, la Biblia nos da algunos ejemplos, ¿no? Pero pues no lo podemos ver. Pero para eso están los servidores, que están ahí para atenderte, que están ahí para servirte, que están ahí para ministrarte. Ay, digan amén los servidores. Amén. Es que están con el Salmo 4.8 los servidores, Dios mío. Bueno, entonces, tenemos que, aunque Dios ya había dado promesas a Abraham, Dios va a darle algo especial, va a cumplir una promesa, y lo hace a través de un encuentro. Es decir, la importancia de un encuentro con Jesús o con Dios es que muchas veces en el encuentro Dios va a trabajar en áreas que todavía no ha trabajado fuera del encuentro. De tal forma que, les decía, Abraham ya no era Abraham, ya no era Sarai, era Abraham. Dios les cambió el nombre, tanto a Abraham como a Sara. Pasó de ser Abraham y de ser Sarai a ser Abraham y a ser Sara. Dios ya había tratado con ellos, pero Dios entró, Dios vino a ellos, Dios salió al encuentro de ellos para bendecirlos. Entonces me gusta mucho este ejemplo. ¿Por qué? Porque en este momento Dios se toma el tiempo, sale de su lugar y viene y los visita. En el libro de Malaquías hay un texto que me encanta, se los digo. Pero me encanta, es un texto que dice: he aquí Jehová sale de su lugar. Y una vez yo estaba leyendo la palabra, y esta fue una palabra rema para mí. Cuando la estaba leyendo y le decía: ¿y a dónde vas? Si sales de tu lugar, pues ¿a dónde vas? Y en la oración fue bien bello, porque abrí otro texto y en ese texto decía: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Dios sale de su lugar, ¿a dónde va Dios? Dios viene a mi vida. Y eso me encanta de Dios. Él sale a nuestro encuentro con bendiciones de bien.
Pero también hay otro caso, también hay otro ejemplo. Quiero que ahora me acompañen al libro de Éxodo. En el capítulo 3. Y aquí hay una cuestión. Aquí dice en el versículo 4, dice: viendo Jehová que él iba a ver, está hablando de Moisés que va a ir a ver la zarza, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este es otro momento en donde Dios tiene otro encuentro con otro de sus siervos, con Moisés. Y si se dan cuenta, Dios se presenta con él. Y es aquí cuando le dice: yo soy el Dios de tu padre. Y hermanos, muchas veces sucede que podemos ya conocer de Dios, pero cuando venimos al encuentro, Dios sigue trabajando y procesando nuestras vidas. O cuando entramos a momentos de encuentro con Dios, es cuando Dios también empieza a procesar nuestras vidas. En este momento Dios llama a Moisés a través de esa zarza ardiente, y lo que Dios hace con él es comenzar a cambiarlo, es comenzar a trabajar en él para que Moisés sea un hombre que pueda ir y liberar a su pueblo. Para este momento Moisés ya había salido de Egipto, y viene una cuestión. Moisés era un hombre ¿de qué cualidades? ¿Cómo era Moisés una vez que había salido de Egipto? ¿Era un hombre neófito? Bueno, ¿era un hombre ignorante? ¿O era un hombre preparado? ¿Era un hombre que tenía conocimientos? Incluso se cree que Moisés hablaba varios idiomas, bastantes idiomas. Sin embargo, a Dios no le interesa cómo estemos preparados intelectualmente. ¿Es necesario? Sí, es bueno, pero no es lo más importante, porque Dios quería prepararlo, de tal forma que para eso lo llama Dios a estar con él. Quiero que vengas, quiero que estés conmigo, porque no va a ser con tu inteligencia, no va a ser que tú eres un hombre que sabe incluso tal vez de cuestiones militares. Voy a ser yo el que va a salvar a mi pueblo. Pero te necesito a ti, Moisés, te necesito a ti. Si se dan cuenta, aquí Moisés no subió con todo el pueblo, va él solito, porque los encuentros con Dios son personales. Sería muy bonito o muy fácil decir: bueno, yo, gracias a Dios por mi abuelito, él ya trabajó, entonces pues yo ya no hago nada, pues mi abuelito ya hizo todo. Pero no, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que actúa de forma individual. Incluso entre los matrimonios. ¿Cuántos se conocen a veces, no? Que ya nada más con verle su rostro al cónyuge, a la pareja, uno dice: este trae algo, ¿no? O este ya trae hambre, o este anda de malas, o este, ya se conocen. Pero aún así necesitamos una intervención de Dios de forma individual. De tal suerte que lo que necesitamos es entrar en esta comunión con Dios. Moisés es llamado, y Moisés recibe instrucciones de Dios y le dice: yo voy a liberar a mi pueblo, pero te necesito a ti. Dios quiere hacer muchas cosas a través de la gente que nos rodea, pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios te necesita a ti.
Dios te necesita a ti. Dios quiere ir por otros, pero para ir por otros, primero Dios va por ti. Dios iba a rescatar a su pueblo, pero primero llamó a Moisés. Dios quiere salvar a tu familia, pero primero te necesita a ti. Dios quiere ir a hablarle a la gente que te rodea, pero primero te necesita a ti. Tú y yo necesitamos entrar a un encuentro con Él. Ahora, me gusta mucho este ejemplo de Moisés. ¿Por qué? Porque este era un hombre que ya había, en este momento, lo que leímos ahorita, ya había tenido este momento, esta intimidad con Dios, este llamamiento. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante en el mismo libro, en Éxodo 34. Y fíjense, a pesar de que Moisés ya había sido llamado, esto es algo que me encanta, porque en el versículo 27 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y aquí comienza lo bonito de esta enseñanza. Y él estuvo, es decir, Moisés, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Wow. Lo que leímos en el capítulo 3 es Moisés hablando con Dios. Sin embargo, aquí su rostro no resplandecía. En el capítulo 3. Y decía, bueno, ¿por qué? En el 34 sí, también habló con Dios. Y en el capítulo 3, ¿por qué su rostro no resplandecía? ¿Qué me contestarían? ¿Por qué en el 3 no resplandecía y en el 34 sí? ¿Cómo? Por la comunión. Ok, por ahí, sí. Porque estuvo ante la presencia de Dios. Ok. En el capítulo 3 también lo estuvo, pero ¿por qué no resplandecía tanto su rostro? ¿O por qué no hace mención que su rostro resplandecía? Porque allí fue santificado. Ok, me gusta. Porque en el capítulo 3 él fue llamado y empezó a ser procesado. Pero en el capítulo 34, él ya conocía a Dios. Él ya lo había, es más, ya había platicado con Él. Pero fue un momento tan fuerte con Dios, estuvo tanto tiempo con Él, que esto es lo que me gusta de Dios. Y por eso les decía, los que llevamos más tiempo somos los que más necesitamos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando, a pesar de que ya conozco a Dios, a pesar de que ya sé quién es Él, Dios todavía no termina de procesarme. En el capítulo 3 lo llamó Dios para que a través de Moisés el pueblo pudiera ser liberado. Pero ahora en el capítulo 34, Moisés estuvo con Dios para que el pueblo pudiera ser guiado. Hay una gran diferencia en eso. Y Dios lo hace otra vez por medio de la misma persona. En el 3 lo llama: Moisés, ven, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ve y libera a mi pueblo. Yo voy a estar contigo. Yo soy el que va a hacer las señales. Tú ve y preséntate a Faraón y dile que yo, el Dios de los hebreos, vengo por ellos, que los deje ir. Imagínense lo que es para un hombre enfrentarse al hombre más poderoso, pues en aquel momento de aquel tiempo. Digo, así como están las cosas políticas ahorita en el mundo, ¿no? Váyase usted ahorita a Estados Unidos a decirle: oye, cualquiera de nosotros vayamos, oye, que se reúnan las familias otra vez. ¿Le van a hacer caso? ¿Nos van a hacer caso? Hagan de cuenta que es el caso de Moisés. Igualito. La cuestión es que Moisés fue mandado por Dios y Dios le dijo cómo hacer las cosas. Pero ¿en dónde supo Moisés cómo tratar con el faraón? En la presencia.
Hermano, muchas veces tú y yo tenemos problemas con las personas, hay situaciones complicadas. ¿Dónde vamos a darle solución a esos problemas? En la presencia de Dios. Entonces, ¿para qué nos peleamos? Entonces, ¿para qué nos enojamos? Es más, ¿para qué ponemos excusas? Porque aquí Moisés, en el capítulo 3, más adelante, no lo terminamos de leer, pero le dijo, es que yo soy mudo. Se sentía por ahí. Moisés. Eso es todo, amigos. Soy tartamudo. Y él se quiso escudar. Él dijo, no, ¿y cómo voy con el faraón? ¿No conocía Moisés al faraón? Claro que lo conozco, eran cercanos, era Moisés de sus favoritos, de sus consentidos. Sabía que el faraón no lo iba a dejar ir fácil al pueblo. Entonces Moisés quiso, no. ¿Cuántas veces ponemos excusas aún cuando Dios nos está llamando? Por ejemplo, ahorita dijimos, hermanos, el encuentro. Híjole, pastor, es que yo trabajo los sábados. ¿No? Híjole, es que yo salgo hasta las 8 de trabajar. Pero Dios nos está llamando. Y Dios te está llamando en lo particular a ti. Ok, los que no han tomado un encuentro, esto es para ustedes. Pero los que ya tomamos un encuentro y que decimos, bueno, ya, ok. ¿Qué decimos o qué nos toca hacer? Dios te sigue llamando. Tal vez ya no nada más para el encuentro, sino también en tu casa. También en tu intimidad. Por eso hay muchos que, creyendo en Dios, se apartan de Él. Porque Dios constantemente nos está llamando. Pero nos alejamos de Dios cuando no vamos a su presencia. Pero lo que me gusta más en el versículo 34 es que una vez que Dios ya trabajó con Moisés, ¿quiénes aquí hemos visto la mano de Dios? Amén. ¿Quiénes aquí Dios nos ha respondido con tremendas cosas? Amén. Pero lo que más me gusta es que en el capítulo 34 que leímos, Dios no ha parado de hacer cosas tremendas. En el capítulo 3 fue llamado Moisés para hacer cosas grandes, liberar a un pueblo, y vaya forma a través de la cual Dios libertó a Israel. Mandó 10 plagas, lo sacó con riquezas. Es más, a Abraham le fue profetizado, tu descendencia morará en esta tierra y va a ser esclavizada durante 400 años, pero a la cuarta generación va a salir del pueblo que los oprimía y la Biblia dice bien claro, y saldrá con gran riqueza. Entonces Dios castiga al pueblo que los oprimía, bendice a Israel, van por el mar, abre el mar rojo, el enemigo queda ahogado, queda muerto, queda derrotado, y nunca más Israel volvió a saber de Egipto. Eso es lo que pasa en el capítulo 3, cuando nosotros tenemos un primer encuentro con Dios. ¿No hizo Dios cosas tremendas? Es más, cuando Moisés muere en Deuteronomio 31, y se habla acerca de las cosas que hizo Moisés, y dice, las cosas terribles que Moisés hizo. Y no hubo profeta que hiciera las cosas terribles que Moisés hizo. Y a veces, a mí se me hace muy fuerte esta palabra terrible, porque suena como feo, ¿no? Sin embargo, dice que Dios a través de Moisés hizo cosas terribles. Sin embargo, a lo que voy es, Moisés ya conocía de Dios, ya había dado a conocer a Dios de una manera extraordinaria. Pero en el capítulo 34, Dios todavía no había terminado de manifestarse a Moisés. Y aquí ya no mandó plagas, aquí ya no abrió mares, aquí fue a través de otra situación. ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó del monte? Su rostro resplandecía. Y dice que de tal manera se tapaba, o le decían, en el versículo 30 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés podría haber dicho, bueno, pues yo ya conozco de Dios, ya sé quién es Dios, ya di a conocer a Dios, ya la hice.
¿Sí o no? A veces pues ya yo hice mi oración de confesión de fe, ya recibí a Cristo en mi corazón, pues ya, ¿no? Voy los domingos, ya con eso. Sin embargo, Moisés tiene la humildad de seguir buscando a su Señor. Lo llamó una vez en la zarza, pero la siguiente vez que fue llamado, Moisés atendió. Y cuando Moisés atendió, Dios volvió a transformar la vida de Moisés. ¿Cuántos aquí han tomado un encuentro? ¿Cuántos han tomado 2? 3. 3 cosas de 3. Fíjense. Entonces, Dios ya hizo cosas hermosas en un encuentro. Pero a ver, los que tomaron 2 encuentros, ¿cómo ha trabajado Dios con ustedes? ¿No? A veces en el primero, como que, ¿no? Pasan cosas preciosas, pero en el segundo como que se saborea diferente. Es distinto. Teníamos un hermano que llevaba, ¿qué? Como 4 o 5 encuentros. No, ya hermano, ya usted ya se le pasó. No exagere, mi hermano. No, pero es lo bello, que aunque... Ay, bueno, no voy a espolear, ¿verdad? El encuentro. Se van a encontrar lo mismo en el primero que en el segundo, van a pasar cuestiones similares en el primero y en el segundo encuentro, pero en el segundo sabe distinto. Es más, a nosotros los servidores, ¿cómo nos van los encuentros? ¿Cómo nos saben los encuentros? Y ahora fíjense, ahorita les hablé de cuestiones que pasaron en la Biblia, les hablé de Abraham, que tuvo un encuentro con Dios, de Moisés, que tuvo 2 encuentros con Dios, pero ellos ya se murieron. Pero, y si por ahí se preparan mis hermanos, fíjense, por ahí, quiero que escuchen las cosas que Dios hace cuando vienen los encuentros. Entonces, por ahí, véngase mi hermana Rocío. ¿A quién más le dije? Mi hermana, véngase hermano. Bueno, véngase. Porque ellos no están muertos. ¿No? Estarán muertos de frío, pero... o de cansancio. Pero fíjense, esto es lo... eso va a ser un poquito más porque como estamos grabando, están las cámaras, entonces igual y no se ve bien. Pero vénganse los servidores. Primero, quiero que escuchemos algo. Vamos a escuchar cuestiones que Dios hace. Ahorita les dije, vámonos a Génesis, vámonos a Éxodo. Pero ¿para qué no están lejos si tenemos aquí otros testimonios de lo que Dios ha hecho? Y específicamente de cómo trabaja Dios en los encuentros. A ver, mi hermano, usted díganos, ¿qué le pasó en su encuentro? Yo tengo 9 años, 11 meses aquí en la iglesia y por 2 años me estuvieron invitando a un encuentro. Y yo ponía pretextos. El trabajo, la planchada, el súper, mis clases de tejido, yo ponía... Y la pastora Eva principalmente me decía, yo vine a esta iglesia porque mi hijo cayó en el alcoholismo. Y me decía la pastora Eva, que era la que me invitaba, estés o no estés en tu casa, si tu hijo se quiere ir a tomar, se va a ir a tomar, ve a un encuentro. Y cuando me dijo eso, a mí sí me cimbró, y en mi comunión con Dios yo le dije, Jesús, yo quiero estar en ese encuentro contigo, pero tengo miedo de que mi hijo se vaya a tomar ese fin de semana que no estoy. Pero quiero ese encuentro contigo, entonces yo estoy aprendiendo a conocerte y tu palabra dice, echa sobre mí tus cargas que yo te haré descansar. Entonces yo me voy a ir a ese encuentro contigo y tú te encargas de mi hijo. Y me vine a un encuentro en donde de veras fue un parteaguas para mi vida, porque en este encuentro yo soy viuda, mi esposo murió por suicidio, yo vivía con mucho rencor, pero en ese encuentro yo aprendí lo que era el perdón genuino y soltar las cargas. Y no me olvidé de mi hijo en el sentido de que, pues quién sabe, sino yo descansé en esa palabra de Dios que desecha sobre mí tus cargas. Regresé a casa de mi encuentro y platicando con mi hijo le dije, ¿y tú qué hiciste el fin de semana? ¿Sabes qué, mamá? Me dio flojera salir con mis amigos y me quedé viendo películas con los abuelos todo el fin de semana. Entonces, Dios me dio una respuesta increíble porque me dijo, su palabra dice, echa sobre mí tus cargas que yo te haré descansar.
Y ese descanso fue que mi hijo ese fin de semana no se fue con los amigos a tomar. Mi hijo retomó su vida y la verdad es que para mí ese encuentro fue increíble porque me di cuenta de que Dios me ama y todo lo que hizo en mi vida y sigue haciendo en mi vida. Entonces yo los invito a que se den esa oportunidad de ese encuentro con Jesús. Va a ser algo increíble en sus vidas. Gracias. Sí, amén, gracias a Dios. Es un testimonio bien fuerte. Es un testimonio bien fuerte, pero a través de ese testimonio podemos ver que Dios sigue trabajando, que Dios sigue actuando. Ahorita mi hermana Laurita, también compártanos qué hizo Dios con usted. A ver. Bueno, el Señor me trajo con esos lazos de amor, porque yo vine aquí a la iglesia a buscar un libro, porque yo venía de un grupo de alcohólicos anónimos, y ahí le llaman Semanas de Unidad y llegan personas a compartir. Y una persona de esas dijo que había encontrado un libro que a él le había transformado la vida, y algo así como que, a ver, escucha lo que están diciendo. Pero que ahí en ese lugar no podía hablar abiertamente de lo que era, porque a él le transformó la vida a Dios. Fue lo único que dijo. Y dio el nombre del libro, se llama La Cuarta Dimensión. Entonces yo buscando ese libro llego aquí a la iglesia, pero en el momento que entro sentí así como que primero había mucha luz y que aquí sentía yo mucha paz, porque en ese momento que yo llego me sentía angustiada, preocupada. Había vivido otras escrituras, le llaman ahí en esos grupos, y yo decía, no puede ser posible de que yo voy y según me pongo en paz con Dios y vuelvo como que de repente a bajar poco a poco y me siento hasta abajo. ¿Qué me sucede? ¿Qué me pasa? Yo quiero estar pues continuamente, ¿no? con Dios y encontrar esa paz, gozar un poquito más de esa paz, de esa tranquilidad. Pero cuando yo llego aquí a un encuentro, el Señor transforma mi vida enormemente. Empezando porque cuando yo vivo el encuentro tuve una liberación y estaba yo empezando con una enfermedad de los riñones, una infección. Me decían que después iba a empezar el tratamiento, pero en la liberación aquí primeramente me sanó de mis riñones el Señor. Y de continuo empecé yo a asistir a la iglesia, ir a células, me decían hay una célula acá, me gustó mucho, fui, empecé a venir con el Señor, a mí me inquietaba saber más del Señor, yo tenía esa hambre y sed de Dios, y yo decía, sí, yo voy, empecé a leer el libro que encontré aquí, pero la verdad al principio yo no le entendía nada. Lo leí y dije, uy, ¿esto qué? ¿Cómo se come o qué? Entonces yo empecé a inquietarme más, y entré a la academia, me empezó a inquietar más y aprender más, a estar cerca con el Señor, a empezar a estar en intimidad, que eso era lo que más me faltaba, ¿no? Tener mi lugar apartado con Él, y en el momento adecuado yo sabía que tenía que llegar ahí, y esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que encontré yo en ese encuentro, tanto espiritual como emocionalmente, a mí me sostuvo cuando, bueno, ya con el tiempo vi que cuando mi esposo falleció, yo le decía, es que esa seguridad antes de que él falleciera, unos 3, 4 años antes, yo le decía, es que esa seguridad que me da mi esposo ahorita que está aquí a mi lado, la quiero sentir, pero de ti, porque cuando él o yo fallezcamos, el uno se apoya en ti y el otro también. Y cuando fallece mi esposo, esa seguridad la encontré en Cristo Jesús. Y también la encontré cuando mis hermanos, hasta la pastora fue a la casa y nos dieron palabras de apoyo. Fue algo espectacular que en el momento sentimos como la mano del Señor en nuestras vidas, porque estaban mis hijos conmigo. El Señor nos sostuvo, nos levantó, y las palabras de aliento que nos daban los hermanos nos sostuvieron en ese momento, y a partir de ahí yo dije, Señor, yo estoy aquí contigo. Inmediatamente después de mi encuentro, yo fui y di gracias al grupo y les dije, ¿saben qué?
Yo la verdad no soy de aquí, recibí mucha ayuda, porque no lo niego. Tal vez en el momento que más loquita estaba, pues lo encontré en ellos, no encontré como ese salvavidas, pero yo necesitaba encontrar esa piedra fundamental en mi vida y finalmente la encontré. Y pues aquí sigo, ya voy para 4 años, en junio acabo de cumplir 4 años aquí. Después llegaron mis hijas y una de mis hijas está aquí sirviendo y yo declaro que mi hijo va a estar aquí, va a ser un gran evangelista, va a ser un servidor del Señor y eso fue lo que transformó para mi vida en un encuentro. Fue grandioso, fue maravilloso y hasta la fecha. Gracias a Dios. Si me permite comentar, yo no le creía a Itzel cuando me hablaba de la hermana Laurita, pero me decía, ay, es bien enojona, mamá. Juan, sí es bien linda la hermana. Ay, sí, desde que empezó a venir a la iglesia, Dios la cambió. Pero fíjense, o sea, suena a broma, a chiste, pero Dios cambia toda la esencia de nuestra vida, de tal forma, incluso eso cambia. No, espérame un tantito, porque es que quiero decir algo. Venga, hermano Gil, ahorita sí van a pasar ustedes, pero es que, primero, bueno, están hablando de servidores, pero ellos no son... Bueno, el hermano José sí es servidor, pero trae el testimonio de una persona que no es servidor. Para que veamos que Dios contesta a servidores y a no servidores. Eso es lo que quiero que vean. Pero a ver, usted díganos qué Dios en el encuentro. No, bueno, acá hay 1800. No, el encuentro. Okay. A veces viene uno a la iglesia y considera uno que pues todo está bien. Yo llegué aquí con una situación complicada de la columna, enfermo, chueco y todo por un accidente. Me dice la pastora que Jesús iba a ayudarme porque me preguntó por mi fe. Le dije, pues la estoy perdiendo. Entonces me dice, no se preocupe, Jesucristo lo va a sanar. Bueno, total que Jesús me empieza a restaurar de mi columna. Como a los 3 meses que yo llegué a la iglesia, me invitan a un encuentro, acepto venir al encuentro. Y yo pensé que era todo, que Jesús me iba a sanar y que eso era lo principal. Pero cuando vengo al encuentro, Dios me hace entender que había cosas en mi interior, en mi vida, en muchas áreas de mi vida. Y una de las principales fue cuando yo me di cuenta que a papá, o sea, a mi papá terrenal, yo no lo amaba, por el hecho de que se había ido cuando yo tenía 13 años. Y parece que son cosas simples, pero eso hace mucho daño en nuestras vidas. Y puedes tener 40, 50 años, pero si no hemos perdonado a papá por lo que nos hizo cuando éramos pequeños, ahí está latente ese dolor. Y Dios me enseña y me dice, tienes que perdonar a tu papá. Y lloro todavía porque, digo, ahora si yo llegara a encontrar a papá, yo lo abrazo y lo beso. Yo le doy mi cama, mi recámara y le digo, papá, te amo, porque por ti estoy aquí. Y Dios me enseñó a amar y a perdonar, principalmente a los seres queridos, a los de casa, que en un momento de mi vida me hicieron tanto daño y uno de ellos fue papá. Me dañó tanto, mi corazón se quebró, mi corazón se hizo añicos cuando papá se fue, no entendía. Yo le dije a Dios, gracias Dios, porque ya se fue, ahora voy a poder dormir tranquilo. ¿Puedes imaginar qué es eso? Papá llegaba borracho y le pegaba a mamá. Y yo dije, Dios, gracias. Yo no conocía al Señor, tenía 13 años, pero dije, gracias porque ya se largó. Pero a mis 31 años de edad, papá me enseña y me dice, tienes que perdonar a Julio. Y yo lo pude perdonar. Tienes que perdonar a tus hermanos que te hicieron daño, principalmente el que ahora es pastor. Me maltrataba mucho, me pegaba, me golpeaba a puños, me pegaba a patadas, me robaba mis juguetes, me quitaba mis cosas y eso me lastimaba tanto, que yo me sentía tan lastimado. Pero llegué a los 31 años de edad creyendo que yo estaba bien. Pero cuando llego a ese encuentro y Dios empieza a transformar mi corazón, me dice, tienes que perdonar. Pero yo le decía, ¿pero por qué tengo que perdonar? Si a mí me duele tanto. Y me dice, porque ahora voy a revelar tu vida a ti. Y Él me empieza a revelar todo lo mal que yo hice y a toda la gente a la quien yo le hice daño. Principalmente a mi esposa y a mis hijas. Cuando ellas estaban pequeñas y yo era alcohólico. Y ahora ellas me pueden decir, es que papá, cuando tú llegabas, tú nos maltratabas y le dabas lugar a mis primas. Y a nosotros nos lastimabas. Eso fue una de las cuestiones donde Dios me enseña a perdonar, que fue lo más principal, lo más fundamental que pude aprender en un encuentro con Jesucristo. Él
ha sido y es mi primer amor, independientemente de mi amada mujer, pero Él es mi primer amor. Y a Él le debo todo, a Él le agradezco todo, a Él le agradezco la sanidad de mi columna vertebral, 2 hernias discales en la columna, una hernia cervical, una lesión se le llama radiculopatía, lo que me hicieron en mi pierna por un accidente automovilístico. Él me levanta, en el encuentro me enseña que Él me iba a sanar, en el encuentro me enseña que yo tenía que perdonar, en el encuentro Dios me dice que para que yo pudiera ser perdonado, yo tenía que perdonar principalmente. Y esos fueron uno de los puntos donde Dios me hace entender que su amor es tan infinito y tan grande. Poder perdonar a papá, poder perdonar a mis hermanos que me hicieron daño, fue algo tan esencial. Y lo principal que yo pude agarrar de ese encuentro es que yo tengo que dar amor. A veces me cuesta mucho trabajo, porque como decía de la hermana Laura, es que mi mamá es bien, mis hijas me conocen, aquí está mi hija. Pero ella puede decir, es que ya no eres el mismo de antes, algo te pasó. Una transformación en tu vida fue tan tremenda. ¿Y sabes dónde fue eso? En ese encuentro con Jesús. Porque ahí yo estuve cara a cara con Él. Yo estuve ahí personalmente con Jesús. Él me abrazó, yo pude sentir su perdón. Yo pude sentir el perdón de toda la gente que yo le hice daño. Cuando yo le confesé a Jesús, es que yo le hice daño a fulano, a sultano, que yo creo que si me llegan a ver ahora de adulto me golpean, me lastiman. Y cuando yo pude ver a una de esas personas a quien yo le hice daño, que fue en mi trabajo, esa persona cuando se enteró que yo era cristiano me dice, yo pensaba hacerte daño hasta quizá desaparecerte por haberme hecho daño, pero me he dado cuenta que eres cristiano y yo te perdono, me dice esa persona. Yo puedo entender que si yo pude perdonar y aprendí a perdonar, Dios definitivamente me perdonó y no hay nada ni nadie que pueda hacerme daño cuando esté con Jesucristo. Así que lo que puedo aprender en el encuentro es que tenemos que aprender a perdonar. Que el Señor les bendiga. Y fíjense, otra cosa bien bonita de lo que pasó, por ejemplo, con la familia Aguirre. Porque, como dice, primero llegó el hermano Fer, ¿no? Sí, ¿no? Llegó el hermano Fer, y después llegó usted, y luego llegó el pastor Marcial. Y una ocasión platicando con Cari me decía, es que bueno, más bien yo estaba platicando con ella y le dije, a mí me gusta mucho ver cómo se llevan usted y sus cuñadas, porque están ahí siempre, le voy a ver ahí, sacan. Ahí están las 3 Aguirre, ¿no? Pero me dijo, pero nosotras no nos llevábamos así, hasta que empezamos a venir a la iglesia. Y hasta que Dios empezó a trabajar en ellas, no en ella, en ellas, porque también las otras cuentan, ¿no? Pero de tal forma que ahorita, de las 3, 2 son servidoras y 1 es pastor. Entonces, eso sucede cuando tenemos un encuentro con Dios. Por eso les dije, miren, estos ya se murieron. Ay, bueno, pero ahí está el ejemplo. Vamos a hablar de los que no se murieron. Pero estos son servidores, estos como quiera que sea tienen el compromiso porque están aquí en la iglesia, ¿no? Pero, ahorita te pasa a ti, déjame, pasa hermano, Bolaño, tengas hermano. Es que ellos traen un testimonio también bien tremendo. Él trae un testimonio, pero patrocinado, ¿verdad? Porque va a hablar al nombre de su hermano, porque su hermano vive en Morelia, entonces pues, su hermano no vino, no está aquí. Pero de verdad que lo que Dios hizo en la vida de su hermano, a ver, mejor usted díganos qué cosa. Igual, unos minutitos, ¿eh? Bueno, ahí sucedió lo siguiente. Tenía yo aproximadamente 2 años de estar invitando a mi hermano, que radica en Morelia, a un encuentro con Jesús. Yo no sabía si él tenía alguna enfermedad o algo que le estuviera afligiendo, no sé, no sabía, pero a mí me gustó mucho el encuentro en que estuve, lo disfrutamos mucho, estuve junto con mi esposa, y entonces yo quería que él participara más bien de todo lo que nosotros habíamos vivido aquí en el encuentro. Pero siempre me decía que sí, que al próximo encuentro. Hasta iba yo a Morelia, le llevaba el boletín donde venía anunciado, pero se repetía la historia. Me daba el avión, como se dice normalmente, y no venía. Pasaron 2 largos años, hasta que en un mes de julio exactamente, como estamos ahora,
que viene este encuentro. A principio de mes fuimos a visitar, y entonces le dejé nuevamente el boletín, o sea, no me di por vencido. Y me volvió a decir lo mismo de siempre, de que pues acá me avisaba cuando viniera para que lo fuera a recoger a la central camionera. Pero me extrañó muchísimo recibir un telefonema de él 10 días antes del encuentro. Y me dice, porque yo le decía que había cupo limitado y que entonces me tenía que avisar con tiempo para reservar su lugar. Y me dice, ¿crees que todavía haya lugar para mí en el próximo encuentro, en el del mes de julio? Y le digo, pues déjame ver, yo te confirmo mañana. O sea, no se me puse tan fácil, ¿verdad? Sí. Y entonces sí, al otro día le hablé, yo sabía que sí había lugar todavía, ¿no? Al otro día le llamo y le digo, sí hay. Digo, pero ¿por qué ahora esa premura, esa prisa? Y dice, ¿te acuerdas de Gabriel? Gabriel, que fue mi compañero en la ESIME en toda mi carrera y que nos llevábamos muy bien. Sí, digo, sí, cómo no, sí me acuerdo de él. Bueno, en abril lo operaron de lo mismo que tengo yo. Me extrañó muchísimo, nunca, es muy reservado, nunca me había comentado nada. Digo, ¿qué es lo que tienes? Estoy mal de la próstata y está muy elevado el nivel que dio el análisis, ¿verdad? El estudio que le hicieron. Y le digo, bueno, pues sí, pues ven. Nada más, lo único que necesitas es tener fe que vas a ser sanado. Y eso es todo. Y se vino. Y no nada más llegó él, llegó con su esposa. Entonces ya eran dos, todavía luego me habló que se daba lugar para ella también. Y entonces, sí, vinieron los dos, estuvieron en el encuentro. Yo estuve como servidor en ese encuentro, pero por ser mi hermano, a mí la pastora me dio instrucciones de que no lo fuera yo a ministrar en ninguna ocasión, por ser su hermano. Y en cada tiempo de oración que teníamos antes de cada día de servicio, nos preguntaban cómo se veía mi hermano, cómo lo veían y todo. Y no, pues definitivamente, pues cuando terminó el encuentro y todos tuvieron su participación y su testimonio de cómo les fue, que fueron sanados, en fin, pues del único que definitivamente estábamos todos completamente seguros era de que mi hermano se regresaba a Morelia sin su milagro, porque no había dejado transparentar absolutamente nada. Cuando le dan el micrófono a él, tan escueto como es en el hablar, nada más dijo, yo fui invitado por mi hermano a este encuentro y me voy con mi milagro a Morelia. Nos quedamos fríos todos en esa ocasión, pero ¿cómo? Si él no había dejado ver absolutamente nada. Yo después, como los tuve que llevar a la central camionera, traían sus boletos de regreso, entonces le pregunté en el carro todavía, le digo, oye, ¿qué, tenías alguna otra cosa que no me habías comentado? Me dice, no, nada más lo de la próstata. Digo, ¿y cómo sabes que ya está sano? Dice, porque me conozco perfectamente, tenía ya 2 años o más batallando con eso, los dolores que se sienten, en fin, todo. Dice, y con tanta agua de Jamaica que nos dieron en la comida, dice, pues cada rato iba yo al baño. Entonces, ahí es donde supe, pero todavía dudaba, y el domingo en la madrugada, cuando lo levanté a que se bañara, fue cuando él volvió a lo mismo y dice, el domingo, cuando me levantaste a que me fuera a bañar, lo primero pues que hace uno al levantarse, pues ir al baño, ¿verdad? Normalmente. Fue y que ya no sintió nada. Siguió tomando
Ese día, el domingo, pidió agua de Jamaica y tomar más y más y más, que para estar seguro que ya estaba sano. Y de esto estoy diciéndoles, en este mes de julio, justamente en este encuentro que viene la semana próxima, se cumplen 4 años ya de que fue sanado por el Señor. No lo Y ahí lo vemos, y fíjense que lo que dicen, ¿no? Estamos viendo diferentes temas. Yo también soy servidor, ya les digo uno rápido. A mí lo que me pasó fue que en un encuentro no dormí toda la noche porque me sentía muy mal. Hubo una situación que me puso mal, pues, ¿no? Y entonces, estaba aquí arriba, me quedé a dormir en la galería, y estaba llorando. Y orando le dije a Dios, extraño a mi papá. Porque mi papá era el que me consolaba, el que me aconsejaba. Y en estos momentos quisiera que mi papá me abrazara, que estuviera aquí conmigo. Y así, pues se me fue toda la noche. Pues ya, total, en la mañana ya hay que prepararnos y demás, y así. Y nos tocó ya ministrar, y pues yo bajé, pero yo seguía con esa tristeza en mi corazón. Pero me tocó ministrar a una persona, a un varón. Pero fue tan bonito esa ministración porque en el tema que se nos compartió en ese momento tenía mucho que ver. Y no hay casualidades, hay diosidencias. No fue casualidad que yo orara por ese varón, porque llegué con él y en esa oración Dios consoló su vida, pero al mismo tiempo consoló la mía, porque resulta que este varón había perdido a su hijo y su hijo tenía la misma edad que yo tenía en ese momento. Entonces, a la hora de la administración, no sé qué fue, pero sentí la necesidad de abrazarlo. Entonces cuando lo abracé, él empezó a llorar. Y todavía me dijo, tú eres mi hijo, ¿no? Y ya sabemos, ya conocía yo su historia. Y yo así, y en esa administración me dijo, es que es como que estoy abrazando a mi hijo. Y cuando él me abrazó, yo sentí ese abrazo que le había pedido a Dios de mi papá, pero más allá. Porque el hermano, obviamente muy respetuoso y demás, al final me dio un beso en la mejilla. Y hagan de cuenta que era mi papá. Porque incluso hasta tenía bigotito el hermano. Mi papá tenía bigote. Y entonces ahí Dios pues me consoló, ¿no? Tal vez no tenía una necesidad física, pero tenía una necesidad en mi espíritu, en mi corazón. Y a través de ese varón, Dios me dio un abrazo, y Dios me dio un beso, y Dios me consoló. Entonces es bien bello ver que Dios sana próstatas, Dios sana columnas. Pero yo estoy seguro que el Señor sanó a mi hermano Gil porque primero le sanó el corazón y luego ya le sanó el cuerpo. Muchas veces las enfermedades son por eso, hermanos, porque estamos enfermos de acá adentro, ¿sale? Pero viene otro testimonio, ahora sí, Vianey, por favor. Hace ya mi testimonio. Vianey, Alan, porque ellos no son servidores, eso no quiere decir que, ¿no? Pero tienen un testimonio bien tremendo de lo que Dios hizo con ellos, y esta pirinolita ahí como la ven de arriba abajo, no, pirinola, es parte de ese testimonio. No se van a tardar mucho, ya nos vamos, ya voy las palomitas. Pues sí, ese es un gran testimonio de que Dios está con nosotros. A mí me habían diagnosticado cuando yo estaba embarazada de él que ya había muerto dentro de mi vientre. De hecho fuimos al hospital, nos sacaron del hospital y nos dijeron que ya no había nada que hacer, que porque él ya estaba muerto. Entonces pues obviamente devastados nosotros, salimos de ese hospital y nos mandan a otro hospital para hacer lo que es un legrado. En el transcurso del camino obviamente nosotros vamos orando, vamos pidiendo por él y decretando que él está bien. Llegamos al hospital y una doctora, yo creo que como de 22 años, me revisa y me dice, ¿escuchas eso? Me ponen un aparato y me dice, es el corazón de tu bebé está vivo. Me revisan y me dice, yo no sé por dónde hubo, porque me habían dicho que ya tenía desprendimiento de placenta, me dice, todo está cerrado, no hay ningún problema, no sé de dónde hubo sangrado porque todo está intacto. Obviamente me dicen que me voy a quedar como más de un mes internada porque hay un poco de líquido, solamente tenía yo 3 de líquido y para restaurar el líquido tardaba mucho tiempo. Y efectivamente eso fue un día sábado,
Me dijeron que me iban a hacer un chequeo el día lunes, que si había subido 1 de líquido iba a permanecer totalmente en cama. Y sí, efectivamente ya el lunes yo ya tenía 11 de líquido. Con las oraciones y todo, el doctor me lo dijo, estoy impresionado, no sé cómo lo hiciste, pero en mi carrera como médico jamás se había regenerado tan rápido el líquido. Pasa todo eso y vienen consecuencias después. Me diagnostican, efectivamente a mí me diagnostican cáncer. Vengo yo a un encuentro y se lo dije, yo vengo en el encuentro por mi sanación y de aquí me voy a ir sana. Tengo los estudios, de hecho en el encuentro muchos de aquí se quedaron sorprendidos porque no lo sabían. Aquí lo dije yo, que me habían diagnosticado cáncer en lo que era la matriz. Salgo yo del encuentro, voy a mi revisión precisamente para que me quitaran lo que yo tenía y tratamiento de 2 años. Salgo yo, dije yo vengo sana, el doctor se quedó impresionado. ¿Por qué? Porque con los estudios no tenía nada. Salí totalmente sana. Gracias a Dios. No están castigados ahí, ya se me cagan mucho ahí. Ay, no, que usted vaya. Pero esto es parte de lo que Dios hace, de cómo Dios trabaja. Y digo, y no los puedo pasar a todos porque todos tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Que los que pasamos o tenemos testimonios. Pero son las cosas que Dios trabaja, es la forma en la que Dios obra. De verdad ella no nos había dicho nada y cuando nos dijo yo vine porque me diagnosticaron cáncer y aquí está. Y ella es doctora, ella es médico. Entonces, imagínate para que un médico crea, para que un doctor crea, bueno, estos blogs son bien duros porque pues, ellos son hombres de ciencia. Y va en contra de su bolsillo. También, pues sí, les daña la economía, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios es Dios. Dios es más que la ciencia. Dios es el Dios de unos viejitos que no podían tener hijos y Dios intervino y ellos fueron padres de multitudes. Dios intervino en un hombre que era tartamudo y pudo liberar a un pueblo. Todavía Dios volvió a trabajar con él y le resplandeció su rostro, pero el rostro también resplandece en el rostro de una mujer a la cual Dios le cambió el carácter. Dios resplandece en la vida de una mujer, esta mujer de veras tiene una entrega al servicio de Dios y ahora Dios resplandece a través de ella y sigue haciéndolo. Y lo hace a través de mi hermano Julio, que no está hoy aquí, él es el representante de mi hermano Julio, ¿verdad? Pero Dios lo ha salvado, Dios lo ha alcanzado a través de mi hermano Gil. Me impresiona, antes yo fui su tutor de academia y cuando ahora nos tocó compartir en un lanzamiento, ¿hicieron un lanzamiento? Me complacía de ver cómo Dios usaba la vida de mi hermano y acá también, y lo que Dios hace acá, Dios lo puede hacer con nosotros. Ay, a mí también, ¿verdad? Yo también di mi testimonio, ¿no? Que Dios me sanó mi corazón y cada vez que veo a ese varón, es más, lo vi el viernes, lo vi y cada vez que nos vemos me abrazó y me dijo, hijo, pero me dijo, ay, estoy sudado, y yo decía, venga, hágase para acá, ¿no? Ay, yo sí estoy muy sudado, no, ya lo abracé, ¿no? Y siempre me abraza de la misma forma, me abraza con mucho cariño. Entonces, pero cuando lo veo, para mí él es una señal de que Dios me consoló a través de él. Entonces, tenemos mucho que ganar. Tú dices, bueno, yo ya estuve en un encuentro, pero invita a alguien. Eres un Moisés que tiene su encuentro con Dios y va a salvar a otros. Josué fue salvo porque hubo un hombre que fue a la zarza y Dios levantó a un... La Biblia lo dice claramente, no hubo día ni antes ni después habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, y ese hombre era Josué. Si Moisés no hubiera estado en el encuentro, Josué, ¿qué dije? Si Moisés no hubiera estado en ese encuentro, en la zarza, no hubiera salido un Josué. Un hombre que incluso la ciencia, la NASA, tuvo que ir al libro de Josué a ver lo que él hizo para encontrar en dónde la tierra, o mejor dicho, dónde el sol se detuvo casi por todo un día. Fue a través de alguien que fue rescatado por un señor tartamudo que tuvo su encuentro con Dios. Así que tú ya tuviste tu encuentro, ya tuviste uno. Bueno, aquí hay uno, Moisés fue uno que tuvo uno, pero cuando tuvo el segundo, la luz de Dios resplandecía en él. Así que si tú ya tuviste tu encuentro, qué bueno, tienes uno. Necesitas otro, adelante, Dios. Por eso les decía incluso a nosotros los servidores cómo nos ministra Dios en los encuentros. Y ya llevamos muchos encuentros. Pero Dios es el Dios que hace nuevas todas las cosas siempre. Así que les invito a que nos pongamos de pie
quieren siéntense ya para que no se canten. Bueno, ustedes no, ya les dije que se pararan de modo. Pero ¿qué es esto? Esto no solamente es una prédica, es, hermanos, necesitamos compartir a otros de lo que Dios puede hacer. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagros. Dios lo hizo una vez y lo va a volver a hacer. Y lo que más hermoso es que es un Dios que está vigente. Ahorita cantábamos quién fue, quién es y quién será. El que lo hizo una vez, el que lo hizo otra vez y el que sin duda lo va a volver a hacer. Así que te digo, esto no solamente es una prédica, esto es una invitación a los que no han estado en un encuentro. Pero a los que ya estuvimos en un encuentro, puedes ir y compartir con otros. Conoces por lo menos a una persona que está necesitada. Conoces por lo menos a una persona que tiene problemas y que tal vez su corazón está en una situación insostenible. Tal vez tú mismo estás en esa situación. Dios está disponible, Dios está dispuesto. Podríamos decir, sí, es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, pero es el Dios de Laura, es el Dios de Rocío, el Dios de José, el Dios de Gil, el Dios de Vianey, el Dios de Federico. No somos personas que estamos en la Biblia, pero estamos en el corazón de Dios. Y ese es el mejor lugar para poder estar. Así que lo que hoy te quiero también decir es, necesitamos también nuestros encuentros. No solamente estos encuentros que se dan los fines de semana. Necesitas tú tu encuentro con Dios en lo particular. Dios no es un Dios de domingos. Dios no es Dios de domingos. También que vengamos los domingos, pero Dios no es un Dios de domingos. Se encontró Jesús con la samaritana y le dijo, la hora viene y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Me encanta ver cómo mi hermano Arturo alaba a Dios, pero seguramente Dios se goza cuando él le adora y no está en la iglesia. Cuando escucha tu voz, cuando escucha la oración de mi hermana Mari, cuando escucha la voz de Adelita, cuando escucha tu voz, Efraín, son encuentros que Dios quiere tener en lo particular. Así que aunque no sea una fecha de encuentro, Dios está dispuesto porque quiere que vengan tiempos de refrigerio. Los necesitas, los necesitamos, y solo Él nos los puede dar. Solo de su presencia vienen los tiempos de refrigerio. Así que te invito a que cierres tus ojos.